Hildebrando Chaviano, Hildebrando Chaviano. ¿podría darnos una breve síntesis cómo fue el panorama de las elecciones a candidatos para Desde el principio. Desde el principio. Bueno, desde el principio algunos han pensado que el gobierno dejó un espacio, lo permitió, como dicen algunos, dejando entrever otras cosas, ¿no? Que el gobierno no permitió. Realmente el gobierno no permitió nada. Hay unas leyes ahí que nos dejan un espacio para presentarnos. La ley lo permite. Y sorprendimos. Sorprendimos porque además yo mismo lo dije cuando ya estaba en la reunión a uno que estaba al lado mío, vecino, y él lo que dijo fue que él me secundaba. Que lo que yo dijera, él iba a seguir. Y así fue. Me presenté, expuse hice la fundamentación que me pedían, porque ¿qué ocurre con esto? A veces los políticos son tan políticos que se van un poco de la realidad de la comunidad donde vivimos, ¿no? El pueblo tiene necesidades que no tienen nada que ver, por lo menos para ellos, con la Declaración de Derechos Humanos ni ninguna cosa de esa. Eso no tiene sentido hablar en una reunión, en una asamblea a nivel de CDR o circunscripción, como sea, hablar de cuestiones de alta política muchas veces, que pueden ser muy necesarias para el país, pero como no son comprendidas, vamos a levantar una oposición ya a nuestro planteamiento que no es momento de levantarla. Tenemos que tener un discurso que sea de acceso a o sea, un discurso comprensible por las masas, ¿no? Por la ciudadanía, que tenga que ver con sus problemas directos. Eso fue lo que yo hice. Los que estaban en mi contra, porque con la candidatura mía pasa algo como pasa con industriales en la pelota, ¿no? Es posible que ni a mí ni me guste la pelota, pero nada más que lo que quiero es que pierda industriales, no importa con qué equipo sea, ¿no? Y estaba pasando eso el domingo luego. La cosa era que cuando se decía mi nombre por una boleta, había una especie de conmoción, se asustaron mucho. Esto va a crear un efecto, son 189 votantes, electores que me eligieron a mí, y esos son 189 voces que tengo en la comunidad. Ellos se van a encargar de hablar de mí, de acercarse, de buscar más personas que estén de acuerdo conmigo. Esta es primera experiencia, no había tiempo, aquí no se puede hacer campaña. Gracias a Dios, la campaña me la hicieron ellos mismos, la seguridad del Estado, los que organizaron todo esto, me pusieron una biografía que era un desastre de biografía, y precisamente eso marcó una diferencia, ¿no? La gente dijeron, bueno, si estos son iguales a los de todos los años anteriores, del 76 para acá, vamos a probar con esto. Y fue lo que pasó. El pueblo se decidió primero a levantar la mano. Me imagino que muchos hayan levantado la mano con el corazón saliéndose por la boca, pero levantaron la mano 2 veces, porque había supuestamente errores en la votación, había personas que estaban votando 2 veces y les explicaron que tenía que ser una sola vez, y los mismos votos que saqué en la primera votación los saqué en la segunda. Hubo una decisión. Yo sabía que también iba a haber decisión en cuanto a los que fueran a votar por mí el día 19, porque ellos no había confusión ninguna. Los otros 3 tenían opciones, uno u otro, más o menos todo dentro de lo mismo. La única opción diferente era yo. Los que fueran a votar por mí no iban a tener confusión ninguna, era yo el elegido. Y así pasó. Por primera vez en la historia esta de Cuba socialista, del 76 hasta acá, se presentan 2 candidatos declaradamente opositores al sistema. Cuando me preguntaron mi filiación ideológica, yo dije que yo soy liberal. Si el liberal en este momento es lo más atacado en América, porque son los que han logrado los resultados económicos. O sea, estos gobiernos socialistas que hay en América se están aprovechando de las ventajas de una economía de corte liberal, con una mejor distribución de las riquezas para favorecer a los más desposeídos, pero también con una posibilidad más cierta de crear corrupción, ¿no? Como está pasando ahora con Petrobras y con PDVSA. Este tipo de economía socializada
tiende a eso, a favorecer la corrupción y el clientelismo. En el caso del liberalismo es totalmente distinto, es la economía privada, y yo soy un defensor de los derechos de la propiedad privada y de la libertad en sentido general. Y con ese discurso, que no era un discurso político lo que tenían que hacer aquí, sino el discurso social, que fue el que llevé, ellos, cuando perdieron, se pusieron muy eufóricos. Yo pensé por un momento que ellos estaban valorando la posibilidad de que la revolución se acabara si yo ganaba. Hoy es una etapa nueva, yo creo que más bien es una etapa nueva para Cuba y los cubanos. Cada día para mí es una etapa nueva, yo descubro algo nuevo siempre, y siempre tengo planes. La gente me dice, usted no entiende, no parece la idea que tiene, usted no entiende. Pero es que yo siempre tengo planes, yo tengo planes siempre como si fuera un jovencito. Me mantengo en esa actitud, ¿no? Y yo creo que para Cuba sí es una etapa nueva. A partir del 19 de abril ya vamos a contar con otras cosas. Hay planes, esto tiene que extenderse, ya hay opositores que originalmente no le hacían caso a este proyecto, ya han tomado interés y me han dado la razón en que sí hay que acercarse a la masa, a la comunidad, a la gente de abajo, con un discurso que a la gente de abajo le interese. Está bueno ya los discursos esos que pueden ser muy bien recibidos en Miami, o en Madrid, o en Nueva York, muy buenos, está bien que seamos conocidos afuera, pero si somos muy conocidos afuera y nadie nos conoce en nuestro barrio, no podemos decir que somos políticos. Eso no es cierto. Vamos a ser políticos en la medida que nos conozcan nuestros conciudadanos, porque vamos a ser políticos aquí, no vamos a ser políticos en Jayalí. Y es una cosa que ya algunos se me han acercado incluso y lo han entendido así. Yo creo que ojalá se extienda y otros más lo comprendan, ¿no? Que la política hay que hacerla aquí, al nivel de uno, y no creerse grandes cosas. Hay muchos opositores cubanos que se creen los grandes personajes, tienen un historial extenso de oposición al régimen, han estado presos, pero ya ellos piensan que eso solamente les vale para tener méritos, ¿no? Y pueden ser parte de un gobierno, como mencionó uno hace poco, que yo podía ser excluido del gobierno de transición porque estaba comulgando con el régimen. Y no tiene una gota de poder ese señor y ya me está excluyendo. O sea, todavía no tiene poder, todavía no se sabe cómo va a ser el futuro de Cuba y ya le está hablando de un gobierno de transición en el cual yo no voy a formar parte porque esto es como, lo que hizo fue como colaborar con el régimen, ¿no? Él no sabe nada de política. Aunque se piense que sabe mucho, no sabe nada de política, porque en su cuadra uno pregunta, alrededor de su casa uno pregunta por él y nadie lo conoce. Y yo creo que en Cuba va a haber cambios, pero hay cambios no dependiendo o esperando por Obama, como hay muchos opositores que culpan a Obama porque levanta el embargo, entonces eso es traición. No, señor. Obama ha hecho muy bien. ¿Por qué? Porque vamos a tener más acceso a las comunicaciones, que es lo que más necesitamos nosotros. Acceso a las comunicaciones. Fundamental. Lo que le falta a este pueblo es tener acceso a las comunicaciones, porque si estas personas que no votaron hubieran tenido acceso a internet, hubieran podido verme, hubieran podido ver lo que iba ocurriendo en el mundo con mi persona y hubieran podido tener una definición. Hubiera ayudado mucho eso. No se hizo. Vamos a tener para las próximas elecciones, sí va a haber, vamos a tener, yo mediante, mucha mejor cobertura interna, y va a ser un logro. Los que culpan a Obama del embargo, de que no tenía que quitarlo, cuando el embargo los americanos lo pusieron fue un problema únicamente de los americanos, que le fueron expropiadas sus propiedades en Cuba y decidieron tomar represalia y comenzó el embargo. Antes del embargo había habido fusilamientos en Cuba y los americanos no decretaron embargo. Muchos fusilamientos. Los americanos en ningún momento decretaron embargo. O sea que a ellos esa parte no les interesaba, ellos lo veían como un problema cubano interno. El Che Guevara dijo en las Naciones Unidas, parece por acá rato puesto el discurso, que fusilamos y seguiremos fusilando.
era público. Y podía levantarse alguna voz protestando contra lo que estaba ocurriendo en Cuba, pero nunca se le ocurrió a ningún Eisenhower ni a Kennedy de quitar el embargo. Eisenhower y Kennedy planearon la invasión de Playa Girón, que fue más bien para salir del paso con los cubanos que estaban presionando al gobierno americano. Y bueno, para contestar a esta gente vamos a dejarlo que hagan la invasión, una invasión que ellos sabían perfectamente que no tenía futuro. Y nunca les interesó a los norteamericanos, a los gobiernos americanos, el problema de los derechos humanos en realidad. Eso viene después, con el lobby cubano-americano que se fue formando, ¿no? Al igual que tampoco les interesaba a Cuba el embargo, porque en los congresos del partido anteriores, siempre cuando se informaba, el embargo no le había hecho nada a Cuba, como le llaman en Cuba el bloqueo, no había hecho nada gracias a la ayuda solidaria de la Unión Soviética. Quiere decir que no contaba para nada el bloqueo o el embargo hasta que no cayó la Unión Soviética, que era quien suministraba a Cuba todos los recursos, incluso los recursos que permitieron las aparentes bondades del sistema, ¿no? Porque era debido a regalos que hacía la Unión Soviética en dinero, en recursos, en maquinaria, aunque fueran viejas, no importa, funcionaban los tractores aquellos, pero no dependió nunca de la eficiencia en la dirección del país por los gobernantes. O sea, que dependía de que alguien estaba haciendo que esto funcionara, pero era como tener a alguien vivo, pero que está en coma. Entonces sí está vivo, pero lo tienes con suero puesto, transfusión, una diálisis, un aparato de diálisis de riñón y todas esas cosas, el pulmón artificial, y está vivo, pero realmente está a morirse. Se cae la Unión Soviética y viene esto. Entonces empiezan a culpar el embargo. Tampoco. Nadie, ni un lado ni el otro tienen razón. Fue una decisión unilateral del gobierno americano y que la puede quitar perfectamente. Yo he visto que varios líderes de la oposición han decidido, o sea, el destino de Cuba han decidido por el pueblo cubano, sin contar incluso con el criterio del pueblo cubano, con respecto al embargo. Vamos con respecto al embargo. Sí. ¿Qué usted? Sí. O sea, hay líderes que han dicho, no, nosotros no queremos que quiten el embargo. O sea, sin embargo, no le piden a la mayoría del pueblo cubano si están de acuerdo o no. No, es que ellos no cuentan con nadie, porque ellos no tienen ni los votos de su cuadra. Si tú estás hablando por un movimiento, bueno, ¿quiénes son? ¿A quiénes tú representas, no? Aunque sea recoge firma. Cualquier cosa, tiene que haber tu opinión personal es que no estás de acuerdo con el embargo. Pero tú estás hablando a nombre del pueblo cubano, pero tú no eres el pueblo cubano. Y pasa mucho eso con líderes opositores que realmente es penoso, pero son líderes de ellos, un grupito, y que no tienen un peso político verdadero en Cuba porque no tienen acceso a la ciudadanía. Están por encima de la ciudadanía, no tienen vínculo ninguno con ellos. Y lo estoy diciendo así porque sencillamente a este proyecto lo han criticado mucho. Yo no acostumbro criticar a políticos, líderes opositores, pero este proyecto lo han criticado mucho. A mí me han dicho de colaboracionista, casi como un traidor, no sé. Y realmente hay que decir las cosas claras. Esos que dicen que están luchando por el pueblo cubano no son conocidos por el pueblo cubano.